Bueno, pues en primer lugar, darte a ti las gracias por invitarme a estar hoy aquí con todos vosotros. Y bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a ver. Un momentito. Que abra esto. Plac. Volvemos. Ahora sí. Yo creo que ya tenéis que ver todos pues la presentación. Presentación que yo después os la pasaré en PDF para que la tengáis ahí pues bueno, y la podáis distribuir y demás, ¿no? Bueno, como he dicho, en primer lugar, daros las gracias por haberme invitado y me han pedido que yo os hable sobre la competencia digital docente y la formación, ¿no? Bueno, yo voy a tratar esos diferentes puntos que tienen ustedes puestos ahí. Voy a procurar no consumir todo el tiempo para que después ustedes me hagan todas las preguntas que consideren oportunos, que yo creo que los verdaderamente interesantes de las conferencias. Voy a comenzar con unas referencias iniciales. Después voy a tratar también los nuevos escenarios formativos en los cuales nos encontramos y cómo esos nuevos escenarios formativos nos traen como consecuencia una serie de nuevos lenguajes. Voy después a plantear qué puede ser eso de la competencia digital. Voy también a plantear, pues desde mi punto de vista, cómo hay que llevar a cabo la formación del profesorado en tecnologías de la información y la comunicación y después voy a finalizar con una serie de referencias finales, ¿no? Y ya comenzando con estas referencias iniciales, yo creo que no es nada nuevo indicar que, bueno, pues no, la historia de la humanidad ha pasado por diferentes estadios, ¿no? Hemos pasado desde una sociedad agrícola a una sociedad industrial y postindustrial y ahora nos encontramos en esos que algunas personas han conceptualizado como sociedad del conocimiento, sociedad de la información y demás, ¿no? Y estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, lo que es una realidad es que una de las características básicas de esa sociedad de la información o del conocimiento son las tecnologías de la información y la comunicación. Tecnologías de la información y la comunicación que han alcanzado o están alcanzando a todos los sectores. Desde lo que sería, pues bueno, los sectores puramente del campo de ciencias de la salud, de lo que serían los sectores de ocio y también, por qué negarlo, digamos, a los sectores educativos, aunque si bien es cierto que no tanto como estas tecnologías están impactando en otra serie de sectores de la sociedad. Y eso hace, como en su momento, por ejemplo, apuntó Bauman, que vivimos en tiempos líquidos, donde todo es completamente rápido. Y como otras personas están denominando, nos encontramos en esa cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial y esos tiempos líquidos que se oponen a lo que era una de las características de la cultura de la sociedad industrial o postindustrial, donde los conocimientos eran estables y una persona podía estudiar a lo largo de un tiempo y esos conocimientos le iban a servir para desenvolverse durante bastante tiempo en la sociedad, donde la información era guardada y almacenada en soportes completamente sólidos y que se pensaba que era duradero. Hoy, digamos, pues una de las grandes características es eso que empieza a denominarse como computación en nube para que nosotros ir resguardando la información. Y eso también tenía, esa solidez tenía también una consecuencia y es que los procesos de creación, producción y difusión de la información eran bastante lentos. Hoy en día la digitalización, una de las ventajas que tiene es que nosotros, por ejemplo, publicamos un artículo en una revista y rápidamente esa revista está puesta en la red, abierta o no abierta, pero está puesta en la red y, digamos, la información llega a las personas, ¿no? Vivimos, por tanto, en una sociedad del cambio constante, de como algunas personas han dicho, del megacambio, donde la única seguridad o una de la única seguridad es que todo está avanzando lentamente. Y eso también, digamos, para los docentes nos crea ya también un problema. Y el problema es que antes nosotros podíamos formar a nuestros alumnos, digamos, más o menos intuyendo lo que podía ser el futuro. Y hoy en día, bueno, imaginarse el futuro, lo más que podemos hacer es como mirar por el retrovisor de un coche y ver lo que ha pasado y ver si podemos, digamos, aceptar en esas consecuencias.
Y este cambio podemos verlo, por ejemplo, en cómo han ido evolucionando muchas tecnologías. Fíjense ustedes que desde el 1435, donde se empieza a hacer las primeras cuestiones con la imprenta, al 2007, donde surge, bueno, pues esos libros electrónicos, pasan bastantes años, pero ya solamente pasan 3 a tener dispositivos electrónicos que permiten leer, que son multimedia y que permiten, digamos, pues bueno, establecer un nuevo tipo de lenguaje como es el hipertextual, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pues la tecnología imperante en el siglo XVIII, que era la tecnología de la máquina de tejer, tardó 119 años en trasladarse al resto de Europa. Internet solamente 7 años en salir de Estados Unidos al resto de los países, y ya en el siglo XXI, en solo 6 años, pues una red social pues solamente ha tardado pues esos 6 años en conseguir 700 millones de seguidores. Y esto va a seguir cambiando rápidamente con tecnologías como puede ser la tecnología del Big Data, como puede ser la tecnología de la robótica y demás. Y esto traerá también un problema, y es el problema del paro tecnológico, ¿eh? Paro tecnológico que va a hacer que muchas de las ocupaciones que tradicionalmente existen en la actualidad, pues van a cambiar. Y también eso supone un gran reto también para la enseñanza, que tendremos que formar a nuestros estudiantes para que trabajen con tecnologías que todavía no han sido inventadas y que puedan buscar puestos laborales en ocupaciones que todavía ni se han ido creando. Y tal cambio podemos verlo, por ejemplo, en esa función del paro, es como, por ejemplo, en Japón, pues ya algunos hoteles, la persona que recesiona es un robot, ¿no? Esta es una cadena de hoteles en Japón, y la diferencia que ustedes ven entre un dinosaurio y una cara de una mujer es que, bueno, el del dinosaurio está cerca del parque de Disney, y entonces ya van creando una propia escenografía. O como, por ejemplo, pasa en el aeropuerto de Sevilla, donde ya uno no va a pagar ni va a dar, sino que todo lo hace a través de una serie de máquinas y demás, ¿no? Y claro, toda esa situación que en su momento se está planteando en la sociedad, lógicamente también nos va a impactar en lo que es nuestro trabajo, que es la formación y los escenarios formativos, ¿no? Nunca ha existido tanta tecnología en las escuelas y en las instituciones educativas como estamos en la actualidad. Ojo, existe una brecha digital, existe una separación entre el norte y el sur, pero la realidad es que esa idea que se cuenta en muchos cursos de formación del profesorado, que si un cirujano del siglo XIX entrara, o de la primera parte del siglo XX entrara en un quirófano del siglo XXI, no podría hacer nada porque todo sería tecnificado, pero que un profesor sí podría dar clases, es completamente falso. Cada vez tenemos más tecnologías invisibles sin darnos cuenta, Internet, cada vez tenemos, digamos, muchos más recursos tecnológicos. Y también otra cosa que es importante, los alumnos del siglo XXI son diferentes, ni mejor ni peor, pero sí diferentes a los alumnos que, bueno, pues del siglo XX. Y este escenario tecnológico va a ir aumentando progresivamente. Ahí tienen ustedes los que son los informes Horizon, y les explico. Los informes Horizon son unos informes que funcionan de la siguiente manera. Una serie de supuestos expertos indican y evalúan qué tecnologías en un horizonte de 1 año, 3 años o 5 años impactarían en la escuela. Se hicieron 2 informes Horizon sobre las escuelas iberoamericanas en el 2010 y otro en el 2012, el 2017. Yo tuve la suerte de que me invitaron a participar, y fíjense ustedes las tecnologías que se hablaban allí que entrarían en las escuelas. La computación en nube, las tabletas, la realidad aumentada, la web semántica, etcétera, etcétera. Realidad aumentada, por ejemplo, que en el Secretariado de Recursos Audiovisuales que yo dirijo en la Universidad de Sevilla, pues estamos produciendo una gran diversidad de recursos y de objetos de aprendizaje para nuestros estudiantes, de medicina que puedan rotar parte del cuerpo humano, de un corazón y demás, hasta laboratorios virtuales, hasta cómo el estudiante con unas gafas pues puede hacer una simulación de prácticas en laboratorios de química y demás.
Al lado de la pantalla tienen ustedes también lo que son los radares de innovación educativa hechos por el Observatorio Tecnológico del Instituto de Monterrey, y ven ustedes cómo ya pensaban que iban ellos a incorporar una serie de tecnologías, Internet de las cosas, en los entornos personales de aprendizaje, etcétera. O dicho de otra forma, que a los tradicionales materiales con los cuales pues nosotros trabajábamos en la cultura, se han incorporado otro tipo de materiales. Y una serie de materiales completamente digitales y completamente tecnológicos. Y eso empieza a repercutir a que tengamos que cambiar necesariamente el concepto que tenemos de alfabetización. Antiguamente, la capacidad de alfabetización o la definición de alfabetización podríamos entenderla como la capacidad que tiene una persona para saber leer y escribir una serie de textos codificados en unos sistemas simbólicos dependiendo de cada idioma, y por tanto, bueno, esa capacidad ha servido bastante y sirvió, por ejemplo, para democratizar la llegada de información. Pero hoy nos encontramos con una realidad, y es que vivimos en una sociedad y en una cultura totalmente multimodal, o si ustedes quieren, en una cultura totalmente transmedia, donde tenemos diferentes tipos de soportes y de tecnología para comunicarnos. Y esos soportes y esas tecnologías lo que tienen también de distintivo es que van a traer nuevos formatos de comunicación y van a traer nuevos lenguajes. Por tanto, si anteriormente solamente tendríamos que dominar un tipo de códigos para estar alfabetizados, la situación con esta nueva aparición de tanta diversidad de tecnologías se complica y se nos abre. Y desde esta perspectiva ya no es solamente saber codificar con unos lenguajes, sino el proceso que nosotros debemos tener para ser capaces de producir, difundir y comunicar información y la cultura, y comunicarlo y realizarlo a través de todos esos dispositivos puramente tecnológicos. Por tanto, ya no es suficiente con tener una alfabetización lectoescritora, sino que tenemos que empezar a desarrollar eso que se denomina la competencia digital. Competencia digital que está también muy relacionado con lo que serían las alfabetizaciones múltiples, en las cuales es necesario, completamente necesario, seguir teniendo la alfabetización lectoescritora, pero también es necesario y completamente necesario, si queremos comunicarnos en una cultura audiovisual, dominar los lenguajes de, esas diversas tecnologías. Ahora bien, ¿qué podemos entender nosotros por esa competencia digital? ¿Qué supone? ¿Qué posibilidades nos ofrece? Bien, yo creo que empezando por una serie de definiciones, yo les voy a ofrecer algunas que, bueno, que son más o menos utilizadas, como por ejemplo la que se entiende por competencia digital desde la Unión Europea, desde ese marco de competencias digitales de la Unión Europea que después le presentaré, que supone el DISCOM.edu. Y desde esta perspectiva lo que se dice es que la competencia digital implica un uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información y comunicación para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación, apoyándose en habilidades de tecnologías de la información y comunicación básicas como es uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, presentar información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría distinguir de esta definición una serie de aspectos. Uno que implica el uso crítico y seguro de las tecnologías que nosotros tenemos en la sociedad de la información y la comunicación para diferentes aspectos. Aspectos relacionados con el ocio, el tiempo libre, aspectos relacionados con el trabajo y aspectos relacionados con la comunicación. Tengan ustedes en cuenta que esto es tan verdaderamente significativo que la gran mayoría de los trabajos que seguirán existiendo en la sociedad de la información y la comunicación y aquellos que se van a ir inventando van a estar completamente asociados al ámbito, manejo, desarrollo y producción de tecnologías de la información y la comunicación. El propio Consejo de Rectores de las Universidades Españolas lo entiende como esa competencia digital como el conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que capacitan a las personas para saber cómo funcionan las tecnologías de la información y la comunicación
para qué sirven y cómo se pueden utilizar para objetivos específicos. Y ojo, desde el ámbito de la Conferencia de Rectores, desde la CRUE, se establece que esas competencias digitales deben ser completamente necesarias tanto para el personal docente como para el personal de administración y servicios, como para los estudiantes. Yo creo que uno de los grandes errores que se ha ido cometiendo es esa definición entre nativos y emigrantes digitales. Los propios creadores de la idea de nativos digitales están empezando a decir que ellos no querían decir tanto y que se trasladara la idea de que los estudiantes, por haber nacido en una época concreta, ya son competentes tecnológicamente hablando. Y eso yo creo que todos los docentes lo hemos podido perfectamente comprobar en este momento de pandemia, donde los estudiantes tenían más problemas para, digamos, acceder a entornos y trabajar en entornos formativos que mucho de lo que nosotros pensamos. Para mí, las competencias digitales pueden definirse como el uso creativo y crítico y seguro de las tecnologías de la información y comunicación para alcanzar objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y, en definitiva, para que la persona trabaje en esa sociedad de la información y el conocimiento en las cuales, nos guste o no nos guste, las tecnologías de la información y la comunicación son una de sus variables críticas. Y son una de las variables críticas porque también una de las cosas que van desarrollando las tecnologías de la información es que van creando una huella digital de la persona. De ahí que esa huella digital, pues el sujeto tenga que tener competencias específicas para crearla verdaderamente fuerte, para desarrollarla y mantenerla verdaderamente fuerte y para que en su momento sea un claro reflejo de las características personales, sociales, ideológicas y culturales que tenga esa persona. Pero lo que sí es verdaderamente importante desde mi punto de vista, y más en el terreno educativo, que alcanzar las competencias digitales no es confundirnos con un manejo instrumental meramente de las tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que pasa muchas veces con los denominados nativos digitales. Son muy competentes en manejar el dedo para mandar un WhatsApp o cualquier tipo de cosa, pero no nos estamos refiriendo al manejo instrumental, sino estamos refiriendo a otro tipo de cosas. Y entre ese tipo de cosas, cuando hablamos de nosotros como profesores, lo que nos referimos es a la competencia digital que un docente tiene para incorporar las diversas tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para incorporarlos también en su actividad profesional de la enseñanza, que no solamente se refiere a la acción puramente formativa, sino también a cómo se relaciona con las organizaciones educativas y cómo se relaciona con sus compañeros en el plano puramente laboral. Y aquí ya empezamos a encontrarnos un problema con respecto a nosotros como profesores. Y es que cuando se han llevado a cabo muchas investigaciones, pues nos encontramos que todo el profesorado indica que tiene actitudes positivas y motivación positiva para incorporar estas tecnologías a la práctica educativa, pero cuando se le pregunta si en realidad la utilizan y si en realidad la utilizan para hacer prácticas educativas innovadoras, nos encontramos también que ellos reconocen poca utilización. Y todavía es más sorprendente que cuando se ha preguntado, por ejemplo, el grado de utilización que hacen en su espacio doméstico de las tecnologías de la información y la comunicación, indican que lo hacen mucho, pero cuando van al terreno puramente educativo, indican que lo hacen más bien poco. Cabría entonces preguntarnos aquí, ¿esto por qué ocurre esta diferenciación entre que yo percibo que son interesantes, tengo actitudes para incorporarlas y tengo motivaciones para ello? Bueno, hay diferentes motivos y también resulta significativo, por ejemplo, de cuando, si ustedes comparan los resultados de ciertos informes PISA, no ha habido relación directa entre el grado de inversión económica que muchas veces los países han hecho en adquirir ordenadores, en adquirir, digamos, salas de informática, y una relación directa en la ganancia en la calidad del aprendizaje.
Luego ya tenemos aquí dos cuestiones: profesores motivados, interesados, pero que no lo usan, y después que cuando los centros y las instituciones educativas hacen unas fuertes inversiones, después esas fuertes inversiones no se ven reflejadas. ¿Y eso por qué puede ocurrir? Bueno, evidentemente va a ocurrir fundamentalmente por el grado de capacitación que tienen los docentes. Y vamos a ver algunos ejemplos y después veremos cómo, desde mi punto de vista, hay que formar a los docentes para que adquieran esas competencias digitales. Este es uno de los informes TALIC que se hizo, de los cuales, bueno, pues se entrevistó a un número amplio de profesores y directores de varios países de la OECD. Y fíjense que se encontró un dato curioso. Yo creo que hoy el porcentaje en la actualidad sería más amplio, pero yo creo que sería la misma situación. Los profesores declaran sentirse bien preparados en su actividad profesional, pero también muy pocos utilizan esas tecnologías en su práctica profesional. Nosotros llevamos a cabo una serie de investigaciones. Ahí tienen ustedes, después yo les daré la página web del grupo de investigación donde se la pueden descargar, y también ocurría lo mismo. Buenas actitudes, gran disposición de trabajo, pero la utilización no era completa. Y yo creo que eso viene totalmente por la forma en la que el profesor ha sido inicialmente formado y también por las acciones formativas constantes que se han hecho en formación del profesorado. Y yo creo que hablar de formación del profesorado para que adquiera una serie de competencias digitales es tener de entrada una idea muy clara. Es formar al profesor para lo que debe saber para enseñar con tecnologías de la información y la comunicación. No para manejarlas desde un punto de vista instrumental, sino para enseñar con esas tecnologías y crear escenarios puramente innovadores. Y por tanto, no replicar con ellas lo que se han hecho, digamos, en situaciones de presencialidad. Por ejemplo, creo que uno de los grandes errores que se ha cometido en todas las universidades y en muchos centros de formación secundaria, de secundaria y de bachillerato y de formación profesional, es, por ejemplo, concebir que, bueno, yo tengo un entorno de teleformación, yo subo a un documento, un PDF, un PowerPoint, y ya con eso estoy haciendo, digamos, e-learning, formación virtual, el nombre que le queramos dando. Y lo único que yo estoy haciendo es abrir un mecanismo diferente de traslación de la información a los estudiantes. Antes, en el caso de la universidad, le dejaba el documento en la copistería y ahora se lo dejo en ese sitio, el alumno lo imprime y lo único que he hecho es utilizar un mecanismo diferente de trasladarle la información a los estudiantes, pero no he cambiado para nada lo que sería la práctica puramente educativa. Yo creo que para ver cómo en un momento formamos al profesorado, yo creo que podemos tener dos grandes perspectivas desde las cuales trabajar. Por una parte, ver qué procesos siguen los profesores a la hora de la incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y ver también qué sugerencias se nos ha hecho desde los diferentes modelos de formación propuestos para alcanzar ese grado de competencias digitales. O sea, voy a seguir dos grandes vías. Una, pues qué procesos han seguido para su incorporación y qué nos han dicho las investigaciones, y después, desde esos modelos, qué pistas y qué sugerencias nosotros podemos adoptar para, digamos, formarnos. Lo primero es que, como ustedes bien saben, hay una diversidad de estándares que se han hecho en el ámbito de las competencias digitales docentes. Desde, bueno, el marco del INTEC, realizado fundamentalmente desde el ámbito norteamericano y trasladado también al ámbito anglosajón, desde el ámbito, por ejemplo, del gobierno de Chile, que ha realizado también una de las propuestas más significativas, o desde el programa de Colombia Aprende, donde también se establecieron una serie de marcos, o nosotros en el INTEC del Ministerio de Educación siempre ha habido la propuesta del marco común de competencias digitales del docente, que bueno, que ya ha ido avanzando progresivamente a nuevas versiones y que ya incluso pues salió un decreto sobre la necesidad de capacitación de los docentes en los mismos.
Y esos marcos ya establecen una idea, desde mi punto de vista, que es verdaderamente interesante. Yo les he puesto ahí 3, y lo que nos dicen es que, si ustedes se fijan, que adquirir la competencia digital docente es estar formado en una serie de aspectos diferentes. Por ejemplo, desde el ISTE se nos habla de que adquirir esa competencia es, bueno, en competencias de aprendizaje y creatividad para los estudiantes, en competencias de saber manejar las tecnologías para crear experiencias de aprendizaje y de evaluación, saber trabajar en el aprendizaje en esa era digital, tener una competencia como ciudadano digital que va creando una huella digital y en la responsabilidad de la utilización de las tecnologías, y también en el ámbito de crecimiento profesional y de liderazgo. La UNESCO, aunque yo después les voy a presentar la última propuesta que acaban de establecer, pues habla de que tenga el docente una política y visión de las tecnologías, que tenga un plan de estudio y evaluación de esas tecnologías, que tenga una competencia pedagógica para incorporarlo, y también desde el ámbito de la administración y demás. Y el Ministerio de Chile pues establece una serie de niveles: competencias para el uso pedagógico, competencias para el uso técnico, competencias para el uso de gestión de las tecnologías, tener una competencia desde un punto de vista ético, social y legal del manejo de las tecnologías, y también de desarrollo y responsabilidad profesional. Bien, ha habido diferentes áreas competenciales, pero lo importante es irnos ya quedando con la idea de que formarnos para adquirir las competencias digitales docentes, como ustedes están viendo, no es saber manejar desde un punto de vista tecnológico e instrumental unas tecnologías, es saber hacer más cosas con ellas, de reflexionar desde su punto ético, reflexionar para incorporarlas desde un punto de vista educativo, y reflexionar también para, digamos, el desarrollo profesional del docente. Pero fíjense que otra idea más importante es la que ustedes tienen puesto debajo de cada marco. Y es que ya se establece y se indican que, ojo, hay diferentes niveles de formación y de adquisición de las competencias digitales docentes por parte del profesorado. Es decir, no podemos estar hablando de un nivel de completo, yo ya soy competente digital docente, sino que el docente va a ir pasando por una serie de estadios. Ahora después veremos algunas investigaciones donde esa competencia digital docente se va, digamos, mucho más concretando. Y en esa misma línea, en el programa de Colombia Aprende, fíjense que se establecen, por ejemplo, que un profesor que, para ser competente en competencias en digitales docentes, tiene que ser competente en investigador, saber hacer cosas y buscar nuevas propuestas de utilización de las tecnologías, evidentemente saberlas manejar desde un punto de vista instrumental tecnológico, saber utilizarlas desde un punto de vista pedagógico, saber utilizarlas desde un punto de vista comunicativo, porque las nuevas herramientas crean nuevas posibilidades de comunicación, tanto sincrónicas como asincrónicas, y saberlas utilizar en el ámbito de la gestión y administración educativa. Pero fíjense que también aquí nos hablan de que un profesor puede pasar por 3 niveles diferentes: ser explorador, digamos, el nivel más inferior, integrador de esas tecnologías, o innovador, cuando llega ya a crear escenarios enriquecidos con las tecnologías, completamente novedosos y adaptados a las características de sus estudiantes. El mismo DICOM.edu de la Unión Europea, que por ejemplo es el que se está estableciendo como marco de formación del profesorado aquí en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que el docente tiene que tener competencias en 3 grandes niveles: competencias profesionales con las tecnologías para saber desenvolverse en su ámbito profesional; competencias pedagógicas para saber crear recursos digitales, enseñar y aprender con esas tecnologías, empoderar a los estudiantes y ser capaces de evaluar con las tecnologías. Pero establece también una dimensión o un área competencial verdaderamente significativa, a diferencia de otros marcos. Y es que una de las competencias digitales que tiene que tener el docente es facilitar la competencia digital de los estudiantes.
Por tanto, se asume ya desde este propio marco del DISCOM.edu que los estudiantes por sí solos no son tan competentes desde un punto de vista digital, sino que requieren que tengan una capacitación para, digamos, ser ciudadanos digitales en esa sociedad de la información y la comunicación. Este es el marco de la UNESCO que acaba de salir publicado pues hace más o menos 3 meses o cosas así. Fíjense que aquí de lo que se habla también es que ya hablando de la utilización de las tecnologías, el docente tiene que tener competencia, bueno, para la comprensión del papel que juegan las tecnologías en la información y la comunicación en el ámbito educativo, de cómo incorporarla al currículum y al proceso de evaluación, de cómo manejarla desde un punto de vista pedagógico, de cómo aplicar esas competencias digitales para crear nuevos escenarios, cómo trabajar en el ámbito de la organización y el aprendizaje de las tecnologías con las tecnologías para su propio desarrollo docente. De estos marcos podemos sacar una serie de ideas básicas. Una, desde mi punto de vista, que en primer lugar, formarse en competencias digitales docentes es formarse en cosas mucho más amplias que simplemente adquirir competencias meramente instrumentales. Y dos, que formarse en competencias digitales docentes implica pasar por una secuencia. Ojo, y que no todos los profesores tienen que pasar y llegar a los últimos niveles. Hay profesores que pueden decir, para mi actividad profesional y lo que yo necesito hacer con mis estudiantes, quedarme en este nivel me es suficientemente válido, interesante y útil. Pero, ¿cómo eso pasa? Y este es un proyecto, el proyecto ACOP, que después en España se desarrolló como el proyecto Green, que eran proyectos absolutamente exitosos, desde un principio hipotético. Y me explico. En concreto son proyectos hechos desde Apple, donde en el primero lo que se hace es que a una escuela se le dotó de toda la tecnología. Es un proyecto que duró entre 3 y 5 años, pero lo que es importante, no solamente se dotó de la tecnología a profesores y a estudiantes, sino que también se creó, en cada escuela había una serie de técnicos de apoyo para formar al profesorado y resolverle los problemas técnicos que en su momento los docentes se les iba presentando en el manejo de las tecnologías. Por tanto, como ustedes pueden ver, es una situación absolutamente exitosa. ¿Y qué idea y qué pista nos han dado estos modelos? Pues miren ustedes, nos dio un modelo primero que para que un profesor acabe en el último nivel, que es de innovación, es un proceso que tarda entre 3 y 5 años. Y que por lo general todos los profesores pasan por estas diferentes etapas que ustedes están viendo ahí. Una etapa de acceso, donde el profesor aprende el uso básico de las tecnologías, de adopción, usa las tecnologías para hacer lo mismo que hacía antes sin ellas, pero digamos no hay ninguna innovación educativa. Hay un proceso de adaptación, se emplean en prácticas tradicionales, pero aumenta la productividad, el ritmo, la estética y la cantidad de información que se traslada. Una fase de apropiación, ya el profesor empieza a trabajar utilizando didácticamente esas tecnologías y hacer cosas nuevas. Y un proceso de innovación, que es cuando el profesor crea con esas tecnologías escenarios completamente fortalecidos con las tecnologías y, digamos, nuevas propuestas. Eso también nos lo presenta este autor, donde nos dice que, bueno, que pasamos por, en este caso, él establece 4: adopción, adaptación, apropiación e innovación. O, por ejemplo, el modelo de Puentedura, que dice lo mismo. Se pasan por 4 fases, pero de esas 4 fases se dividen en 2 grandes etapas. Una etapa donde el docente lo que hace es mejorar con las tecnologías lo que tradicionalmente iba haciendo, y otra etapa de transformación, donde las tecnologías le sirven para crear entornos enriquecidos con las tecnologías altamente positivos y significativos. Y también hay una serie de modelos de formación del profesorado, como el modelo de Milcan y Cohen, el famoso TEPAC, que nos dice que formarnos en las tecnologías
formar al profesorado a las tecnologías no es solamente formarlo en el conocimiento tecnológico, sino que también tiene que estar formado en un conocimiento de utilización de las tecnologías para su área de contenido y en un conocimiento pedagógico de utilizar esas tecnologías. Y lo que de verdad resulta significativo es que estos tres conocimientos tecnológicos, de contenido y pedagógico no van aislados, sino que funcionan en interacción. Recientemente, unos autores como son Cali y otros han incorporado otro elemento, que es el elemento del espacio. De manera que también frente a eso conocimiento tecnológico, pedagógico y de contenido, el conocimiento que tenga el docente sobre el espacio para organizar las prácticas también es considerado como una idea innecesaria. Nosotros, por nuestra parte, en su momento indicamos que formar al profesorado para que adquiera competencias digitales docentes es formarlo en diferentes tipos de dimensiones. Es formarlo, por una parte, en una concepción puramente curricular. Y es que tenga claro que las tecnologías de la información y la comunicación no sean la panacea que van a resolver los problemas educativos. Son simplemente medios y recursos didácticos, donde su verdadero potencial no está en sus características técnicas ni instrumentales, sino en la pragmática y en la metodología que el profesor utilice con lo mismo. Y lógicamente eso se implica también una dimensión completamente pragmática, que el profesor sea capaz de hacer cosas con las tecnologías y que además, por ejemplo, capacite que los estudiantes se conviertan en proconsumidores de información. Es decir, no solamente receptores pasivos de la misma, sino también creadores de mensajes. Creadores de mensajes, que es tan importante que, si ustedes se dan cuenta, en la última taxonomía de Bloom para la época digital, ya la última categoría no es evaluar, sino es crear por parte del estudiante. Una formación también que implique lo que sería una posición puramente semiológica y estética, ¿no? Cómo yo creo mensajes, cómo yo creo comunicación con otros sistemas simbólicos diferentes a los códigos, digamos, usuales de lectoescritores. Una dimensión también psicológica, que el profesor perciba que en la utilización de las tecnologías por sus sistemas simbólicos no solamente transmiten información, sino que también están modificando y están desarrollando diferentes estilos de procesamiento de la información en el estudiante y, por tanto, tienen una carga cognitiva. Por ejemplo, todo lo que se está viendo de que el gran uso y abuso, por ejemplo, de Internet o de determinados recursos puramente electrónicos está dificultando la capacidad de concentración de los estudiantes, como perfectamente yo creo que a ustedes les pasa, como a mí con mis estudiantes, que pues, me cuesta mantenerlos ya durante 1 hora y pico atentos y tengo que estar cambiando diferentemente. Una posición crítica, en ese de que lo he dicho, de que asuman el papel significativo que pueden tener esas tecnologías. Una capacidad también productora y diseñadora, que el docente tenga capacidad de producir recursos para sus estudiantes adaptados a las características y las necesidades de lo que sus estudiantes van a necesitar. O dicho de otra forma, que también el docente se convierta en lo que sería pues un productor y un, digamos, proconsumidor de información. Una actividad seleccionadora y evaluadora va a ser una de las competencias importantes del docente en esa sociedad del conocimiento, que es, como muchas veces se denomina, la de curador de contenido, es decir, seleccionar los contenidos más adecuados para las características de los estudiantes. Una dimensión totalmente actitudinal, que tenga una visión crítica de las tecnologías y que también tenga una capacidad puramente investigadora. Y también nosotros pensamos que eso pasa también por una serie de etapas. Nosotros en un modelo con el que estamos trabajando decimos que pasa por la etapa de iniciación, incorporación y transformación. Y que en esa etapa de iniciación lo que el docente tiene que adquirir una serie de competencias y de elementos conceptuales formativos respecto a cómo diseñar escenarios formativos con tecnología, cómo usar esas tecnologías y adaptarlas a contenido y adaptarlas a características concretas de los estudiantes para saber utilizarlas en la gestión y en la administración, desde un punto de vista también de llevar a cabo investigaciones en su centro y con sus estudiantes, y desde una perspectiva completamente ética.
Y ya para ir finalizando y que ustedes me empiecen a hacer todas las preguntas que consideren oportunas, por ir con una serie de reflexiones finales. Primero, desde mi punto de vista, que el docente adquiera una serie de competencias digitales docentes no es que el docente adquiera una capacidad tecnológica instrumental. Es más, las investigaciones que se han llevado a cabo, todos los profesores suelen decir que se consideran formados y con competencias digitales en esa dimensión tecnológica e instrumental, y que donde no se consideran formados es en la competencia para incorporar las tecnologías a su práctica educativa. Otra cuestión es que formar a los docentes en competencias digitales docentes no es una actividad puramente puntual, sino que implica un proceso. Implica, por una parte, que el mismo docente va a ir transformando su práctica educativa, al principio sustituyendo lo que anteriormente hacía, pues de una forma sustituyéndolo por otro tipo de recursos. Por ejemplo, la transformación que en su momento hubo de los clásicos acetatos de retroproyección a el PowerPoint, pero en realidad muchas veces era simplemente trasladar ese tipo de información, hasta que, bueno, se pueden empezar a conseguir procesos mucho más innovadores, por ejemplo, la utilización del PowerPoint. En el caso mío, algunos alumnos tienen sobre unos contenidos específicos no solo que desarrollar una presentación en PowerPoint, sino después también grabarla como si estuvieran dando una videoconferencia apoyándose en ese recurso. Poco más o menos lo que nosotros, en la situación que nosotros ahora mismo estamos. Implica verla no como un elemento aislado de las competencias didácticas de los docentes, sino como una de las competencias didácticas más del docente. Yo no digo la más importante, sino como una más. Lo que sí digo que es una competencia completamente necesaria para un docente que se va a desenvolver en la sociedad de la información y del conocimiento. Como ya les he dicho, supone que el profesor va a pasar por diferentes niveles de desarrollo. Y es más, muchas veces es completamente útil e interesante que el profesor desde inicialmente, cuando se esté formando, asuma ese punto de vista. Y no vayan a intentar hacer prácticas muy innovadoras porque la haya leído en un documento, que acaben en un elemento puramente de frustración y le lleve a olvidarse de formarse en el manejo tecnológico instrumental de la tecnología, o le lleve en un momento a, digamos, pues aislarse y decir, yo voy a seguir con mi metodología tradicional, que me encuentro seguro que la llevo realizando bastantes años, que tengo la experiencia incluso de que a mí me formaron de esa manera, y por tanto es importante que él asuma que va a ir pasando por diferentes aspectos. Pero también es importante asumir que la formación, desde mi punto de vista, se lleve a cabo en los centros. Una de las investigaciones que hizo la Fundación Telefónica sobre diferentes centros no universitarios de todo el Estado español y que eran considerados como centros de buenas prácticas de incorporación de las tecnologías, una de las consecuencias o uno de los elementos que puso de manifiesto, disculpen, si no nos va a dar la lata, que puso de manifiesto es que los centros donde son considerados de buenas prácticas son aquellos que, por una parte, incorporan las tecnologías en innovación educativa, y por otra, que hay una formación entre todos los compañeros mediante pares, y que la formación que se había establecido era una formación en centro. Se encuentra asociadas, como ya les he dicho, desde un punto de vista del desarrollo profesional docente, y del desarrollo profesional docente que le va a implicar un verdadero trabajo. ¿Por qué? Entre otros motivos, porque como vivimos en esos tiempos líquidos, una de las variables que está cambiando absolutamente, constantemente, es, digamos, la variable de las tecnologías que el docente está y puede tener a su disposición. Si ustedes se fijan, si hace 3 o 4 años estuviéramos viendo o hablando de lo que podría ser incorporar a la enseñanza, la gamificación, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta, estaríamos pensando en un contexto completamente desdibujado. Y ya hoy hay muchas prácticas en centros no universitarios donde, por ejemplo, se trabaja con objetos en realidad aumentada
que incluso son elaborados por los propios estudiantes. Yo, una de las tesis doctorales que dirigí, la experiencia era evidentemente en contexto universitario, era cómo los alumnos míos de tecnología educativa sobre un tema específico de contenido lo convertían en objetos de realidad aumentada, en lo que nosotros denominamos como apuntes enriquecidos, apuntes enriquecidos con objetos de realidad aumentada. Y por último, tiene que ser una formación que tenga una doble dirección, un componente práctico, pero también un componente puramente conceptual. Y este es otro de los grandes errores que desde mi punto de vista se ha establecido. Y es solamente capacitar al profesorado en el punto práctico, pero no capacitarlo para que tenga una reflexión y se haga una pregunta importante. ¿Yo para qué voy a utilizar esta tecnología en mi práctica educativa? Ahí tienen ustedes mi correo electrónico y la página del Grupo de Tecnología Educativa, donde pueden encontrar ustedes, pues, desde la conferencia hasta una serie de recursos que nosotros hemos ido elaborando y que tienen ustedes a su disposición.